Doña Aurora. Luego de la mezcla de razas derivada de la conquista, en la Nueva España había familias que descendían directamente de matrimonios europeos e indígenas. Doña Aurora era un claro ejemplo. Su padre había sido un distinguido caballero español, y su madre, una hermosa indígena mexicana, que teniendo bien arraigadas sus creencias, inculcó a su hija la adoración a los dioses, siempre a escondidas del conquistador. En ese entorno creció Aurora, quien de edad madura contrajo nupcias con un joven de la nobleza española. Sin embargo, falleció un par de años después, y la dama nunca pudo tener hijos. Se dice que los dioses habían castigado a los descendientes de la familia por haber traicionado a su tribu y mezclarse con los blancos. Doña Aurora, a pesar de permanecer resentida con la vida, vivía en medio de lujos, en una gran casona y derrochando el dinero en nimiedades. Tuvo varios amoríos, pero ninguno se consumaba. A los pretendientes jamás se les volvía a ver, y luego de que finalizaban los cortejos, se veía a doña Aurora gastar mucho dinero a manos llenas en celebraciones, ropa y joyas. Años más tarde volvió a casarse con un hombre criollo, también viudo, que tenía 3 hijos. Para ese entonces la gente ya rumoraba acerca del origen de su fortuna, pues no se explicaban de dónde sacaba tanto dinero sin realizar trabajo alguno, y sin haber heredado algo de sus padres o su primer esposo. Los hijastros también sospechaban de la mujer, pues extrañamente su padre había caído enfermo, y los doctores no atinaban el diagnóstico. Temiendo que les quitara sus bienes, si él perecía, la acusaron ante la Santa Inquisición. La máxima autoridad actuó rápidamente, sin embargo, no capturaron a la madrastra, sino a su sirvienta para que ella aportara las pruebas necesarias, pues doña Aurora era una persona respetable entre las clases altas de la ciudad. En tanto, el esposo gravemente enfermo acudió con el obispo para hacerle entrega de unas cremas que doña Aurora le untaba por las noches, con el pretexto de que se sentiría mejor al día siguiente. Pero sucedía todo lo contrario. En la celda de castigo, la sirvienta fue torturada para obtener la confesión. Al no resistir más con el tormento, la mujer dijo que su ama, doña Aurora, tenía un demonio como amante, que se le aparecía todas las noches de diferente forma. Dijo además que su patrona se reunía con un grupo de mujeres de alto rango para burlarse y renegar del catolicismo y todos sus santos, al tiempo que realizaban rituales satánicos en los que sacrificaban animales, consultaban al diablo, maldecían a sus maridos y elaboraban cremas para dañar a la gente. Sin embargo, doña Aurora logró escapar de la acción de la Inquisición, convirtiéndose en animal. Se dice que para que el santo oficio no se viera minimizado en su poder, quemó en la hoguera a la sirvienta frente a toda la población, y así demostrar que la herejía se castigaba de la peor manera. El esposo de doña Aurora falleció lentamente de extraños padecimientos, al igual que los hijos. Cuenta la leyenda que luego de la ausencia de la bruja, en un árbol cercano a la casona, aparecieron unas lechuzas. Se cree que era Aurora y sus amigas tratando de vengar el fallecimiento de la sirvienta. Las brujas. Se dice que hay brujos y brujas. Las brujas son las verdaderas protagonistas de las leyendas que atemorizan a nuestros abuelos. ¿Cuántas veces oímos contar que en algún monte, bosque o valle, en la noche, se ven bolas de fuego volando por entre los tétricos árboles ensombrecidos? ¡Son las brujas!, dicen algunos. ¡Te va a chupar la bruja! En estas historias, las brujas van más allá de ser curanderas o sacerdotisas. Más adecuadamente son seres malignos dispuestos a perseguir a las almas inocentes de los vivos. En un principio, las historias de brujas hablaban de mujeres hermosas que enredaban a los hombres para llevárselos con ellas. Le robaban su vitalidad y juventud. Literalmente los chupaban para después quedarse con su alma. Se decía que estas brujas poseían la cualidad de desprenderse la cabeza de sus cuerpos y así, rodando o saltando,
Se iba la cabeza internándose en el bosque para después convertirse en una bola de fuego o algún animal pequeño, como un mapache o un tejón. Simulaban tener un cuerpo hermoso y atrayente para conquistar a sus víctimas y llevárselas. De hecho, se dice que la sola impresión de ver una cabeza sangrante saltando por ahí causaba una gran impresión y un tremendo susto, lo que hacía enfermar al testigo de tal aparición hasta que perdía la vida. Para acabar con una bruja así, los curanderos recomendaban una práctica muy sencilla. Lo más difícil era identificar quién era en realidad una bruja, pues aparentaban ser mujeres comunes, dedicadas a sus labores domésticas. Algunas incluso eran casadas. El marido de una bruja debía fingir que dormía para espiar a su mujer, ya que a la medianoche la mujer desprendía su cabeza, dejando el cuerpo acostado junto a su esposo. La cabeza, dejando un rastro de sangre que después se evaporaba, salía de la casa a hacer maldades. La cabeza de la bruja debía regresar a unirse con el cuerpo antes de que amaneciera, pues si salía el sol y la sorprendía de esta forma, quedaba así para siempre, hasta que fallecía. De hecho, no duraba mucho con esa vida. Lo que el marido debía hacer al descubrir que su mujer era una bruja era esperar a que al anochecer desprendiera su cabeza del cuerpo y saliera de la casa. Una vez así, el hombre debía untar sal en el cuello de la bruja para que al volver la cabeza no pudiera unirse de nuevo y la sorprendiera el alba. Se dice que en los estados sureños de nuestro país por las mañanas, muy temprano, se veía a los hombres que andaban con sus machetes, quitándole la vida a las brujas que habían sido descubiertas esa noche. Lo cierto es que desde siempre los brujos y brujas han sido admirados, respetados o temidos por toda la gente. Aún hoy es común ver gente que se dedica a hacer limpias, curaciones y trabajos varios para atraer a un ser amado, alejar la mala suerte, dañar a nuestros enemigos, en fin, toda una gama de deseos que gracias a las prácticas mágicas pueden lograrse. Bueno, eso dicen. En realidad nuestro objetivo es hablar de leyendas que han asombrado a muchos y que desafortunadamente se han ido perdiendo. Narraré ahora algunos de los relatos de brujos que nuestros antepasados contaban en las noches de luna llena para asustar a los que lo escuchaban. Pueblo de brujos. En un pueblo llamado Llano Tlacuache vivía una viuda con su hijo. En una ocasión la mujer estaba lavando en el río. Su hijo estaba nadando y jugaba en el agua cuando vio que por ahí andaba un animal, que era mitad trucha y mitad camarón. El niño quería atraparlo, pero su mamá lo llamó. «Ven, Juanito, no juegues por ahí». La señora siguió lavando. Al rato buscó al niño y no lo encontró. Regresó al pueblo y volvió al río acompañada de mucha gente. Buscaron al chiquillo por el río y por el bosque, pero no lo encontraron. 3 brujos del pueblo se transformaron, uno en arco iris, otro en sapo y el tercero en cangrejo, y buscaron al niño a lo largo del río. Llegaron a un lugar llamado Paso Escalera. Preguntaron por él. Estaban seguros de que los brujos de ese pueblo se lo habían robado. Pero como estos no quisieron decirles dónde estaba, volvieron enojadísimos a su pueblo. Así empezó el pleito. Los brujos de Paso Escalera se prepararon. Llamaron a todos los animales del agua, lagartos y peces. Los de Llano Tlacuache llamaron a sus aliados. 13 brujos que se convertían en rayos fueron a pelear. Estuvieron 7 días echando rayos sobre el río y durante 7 días hicieron hervir el agua. Así acabaron con los de Paso Escalera. Pero a pesar de todo, nunca encontraron al niño. Por eso, no deben dejar que los pequeños jueguen solos cerca de los ríos. 2 comerciantes brujos. 2 comerciantes brujos andaban de pueblo en pueblo vendiendo su mercancía. Uno podía transformarse en ratón y el otro en rayo. Llegaron a un poblado y se quedaron en una casa. A medianoche, los brujos sintieron que unos animales los pisoteaban. Se levantaron muy asustados para sacar a las bestias, pero los dueños de la casa corrieron a los comerciantes por maltratar a sus animales.
«Váyanse inmediatamente», les dijeron, y se fueron, los dos de la casa, que también eran brujos. Se transformaron en tigres y fueron a esperarlos al camino. Se trataba de toda una trampa para comerse a los comerciantes. Al empezar la vereda, estos se detuvieron. «¿Qué hacemos?», dijo uno de ellos. «Es peligroso andar a oscuras. Conviértete en ratón y averigua si hay algún peligro». El comerciante se hizo ratón y fue a investigar. Vio 2 tigres. Regresó a avisarle a su compañero. Este sacó un cigarro y se puso a fumar. Poco a poco el humo del cigarro se fue transformando en nube. El hombre se metió en la nube y en ella se fue al cerro. Cuando llegó encima de donde estaban los tigres, el comerciante soltó un rayo y les quitó la vida. Luego regresó a donde estaba su compañero y así pudieron seguir su viaje sin peligro. Es así como los brujos se protegen y acaban con aquellos que quieren hacerles daño. Una señora se encontraba lavando su ropa fuera de casa. Ella era madre de un bebé recién nacido. Estaba acostumbrada al escucharlo llorar por cualquier cosa. Ese día, como cualquier otro, el bebé comenzó a llorar de pronto. Pero ella ya había visto que no tenía nada malo. Pensó que solamente tenía hambre y se apresuró a lavar para poder terminar e ir a darle de comer. De pronto, una de sus vecinas corrió hacia ella gritando que un guajolote estaba en el techo de su casa. Ella, conociendo las leyendas acerca de las brujas convertidas en guajolote para acercarse a los bebés y chuparles la sangre, corrió hacia su bebé acompañada de su vecina. Al llegar, miraron cómo un hilo pequeño estaba pegado al bebé. Este hilo se extendía hasta llegar a la ventana. Sin pensarlo, ella cortó el hilo y de pronto la sangre comenzó a salir de él. Después, solamente se escuchó cómo el guajolote salía volando. Ahí comprendió lo que había cortado era la lengua de una bruja convertida en guajolote.